Para definir campo eléctrico, primero veamos esta situación. Tenemos una carga que llamaremos Q1, tenemos una carga que llamaremos Q0. Q1 tendrá carga negativa, Q0 tendrá carga positiva y vamos a analizar la fuerza que ejerce Q1 sobre Q0. A esa fuerza vamos a llamarla F01. Vamos a dibujarla. Entonces tenemos esto. Esa fuerza entonces estaría dirigiéndose desde Q0 hasta Q1. ¿Por qué? Porque las cargas tienen signo contrario, o sea que se atraen. Entonces Q1 atrae a Q0. Entonces tenemos que esta fuerza es la fuerza sub 0, 1. Repitamos, es la fuerza que ejerce Q1 sobre Q0. Muy bien. Ahora definimos campo eléctrico E, que es un campo vectorial. Lo definimos como esa fuerza que ejerce Q1 sobre Q0 dividido la carga 0. Esta carga 0 vamos a llamarla carga de prueba. Entonces, el vector campo eléctrico E en un punto en el espacio está definido como la fuerza eléctrica F que actúa sobre una carga de prueba positiva colocada en ese punto, dividida por la magnitud de la carga de prueba Q sub 0. Es importante notar que el vector campo eléctrico tiene la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza eléctrica, si la carga de prueba Q sub 0 es positiva. Por definición, Q sub 0 siempre es positivo. Si bien utilizamos para esta definición esta situación donde carga 1 es negativa y la carga Q sub 0 es positiva, también se define campo eléctrico sin ningún problema si hubiésemos elegido para la ilustración Q sub 1 positivo. Imaginemos que Q1 entonces es una carga positiva, ¿sí? Y Q sub 0 sabemos que por definición también tiene carga positiva. Entonces en este caso tenemos que la fuerza eléctrica es una fuerza de repulsión, la estamos representando, ¿sí? Y tenemos entonces que este vendría a ser el F sub 0,1. ¿Sí? Que es la fuerza que hace la carga 1 sobre la carga 0. Entonces, por definición de campo eléctrico, tenemos que E es igual a F sub 0,1 dividido la carga de prueba Q sub 0. En ambas situaciones, el vector campo eléctrico tiene la misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica, sea en este caso o en este caso. Vamos entonces a dibujar cómo se expresa, cómo se dibuja el campo eléctrico. En el caso de que Q1 sea negativa, entonces tenemos que el campo eléctrico, el vector campo eléctrico, lo representamos así. Muy bien, entonces en este caso, este sería el vector campo eléctrico E. Observemos, misma dirección y mismo sentido que la fuerza eléctrica. Y en el caso de que la carga Q1 sea positiva, entonces el vector campo eléctrico queda de esta manera. Misma dirección y mismo sentido que la fuerza eléctrica. Entonces tenemos que este sería el vector campo eléctrico. Entonces, si el campo eléctrico es generado por una carga Q y estamos utilizando una carga de prueba Q sub 0, entonces tenemos que la fuerza eléctrica, según la ley de Coulomb, es igual a, escribamos, la constante eléctrica de la ley de Coulomb por Q
por la carga de prueba dividido la distancia entre ambas cargas al cuadrado multiplicado por un vector unitario que está dirigido desde la carga Q hasta la carga Q0. En cualquiera de los casos, sea que el campo eléctrico sea producido, generado por una carga Q positiva o una carga Q negativa, en ambos casos, el vector unitario U está dirigido desde la carga Q, o sea, desde la carga que genera la fuerza, en este caso también desde la carga que genera el campo eléctrico hacia la carga de prueba. Entonces, el vector U sería este vector, ¿sí? Y haríamos lo mismo en este caso. Sería este vector. Este es el vector U, vector unitario. Entonces tenemos que si el campo eléctrico, como lo hemos mencionado, es igual a la fuerza eléctrica dividida la carga de prueba, entonces este campo eléctrico es igual. Tenemos K que multiplica a Q por la Q de prueba por el vector unitario dividido R a la 2, y en el denominador tenemos que colocar, mírenlo aquí, la carga de prueba, o sea, este Q sub 0 lo ubicamos en el denominador, y entonces tenemos que se simplifica la Q0 con la Q sub 0, y tenemos que el campo eléctrico es igual a K que multiplica a Q por el vector unitario dividido la distancia de la carga que genera el campo eléctrico hasta el punto donde se está midiendo el campo eléctrico, ¿sí? A la 2. Observemos que el campo eléctrico, el vector campo eléctrico, entonces depende de la constante eléctrica de Coulomb por la carga que genera el campo eléctrico por el vector unitario que está dirigido desde la carga que produce el campo eléctrico al lugar donde ubicamos la carga de prueba o el lugar donde estamos midiendo el campo eléctrico, dividida la distancia al cuadrado. Esa distancia es la que hay entre la carga que está generando el campo eléctrico y la carga de prueba. Entonces indiquemos bien esa distancia R entre Q y Q0 y dibujemos el vector campo eléctrico. Entonces, en esta situación donde tenemos una carga positiva y una carga de prueba positiva, entonces tenemos esto. El vector campo eléctrico tiene este sentido. ¿Sí? Las dos cargas se están rechazando, hay repulsión. En el caso en que tenemos una carga Q negativa y la carga de prueba siempre va a ser positiva, entonces tenemos una fuerza de atracción. ¿Sí? La fuerza que hace Q sobre Q0 es una fuerza de atracción, entonces vamos a señalarla aquí. Miremos que este vector campo eléctrico está en la misma dirección del vector unitario U, como también sucede en este caso, ¿sí? Pero tiene sentido contrario al vector unitario, ¿sí? Está apuntando entonces hacia la carga negativa, el vector campo eléctrico. Ahora hagamos la siguiente claridad sobre el vector unitario. Este vector unitario también lo hemos llamado y lo llamaremos vector unitario sub R o UR. ¿Por qué? Porque recordemos que si tenemos dos cargas, por ejemplo una carga aquí y una carga aquí, y decimos que tenemos
carga 1 y tenemos Q0. ¿Sí? Tenemos que el vector dirigido desde Q1 a Q0 es el vector R. ¿Sí? Este vector llamado R. Muy bien. Y tenemos que el vector unitario UR, ¿sí?, es el vector R dividido su magnitud. Y por tanto, el vector R y el vector UR o U sub R son dos vectores que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Miremos cómo queda entonces el vector. Este sería entonces el vector UR. O sea, el vector unitario que se origina del vector R, que es el vector dirigido desde la carga 1 a la carga 0. O sea, de la carga que genera el campo eléctrico a la carga de prueba. Ahora vamos a resumir definiciones muy importantes que hemos venido trabajando durante estos minutos. También vamos a hacer énfasis en suposiciones que son vitales para poder utilizar la expresión de campo eléctrico. La carga de prueba Q sub 0 es positiva. El vector campo eléctrico es producido por la carga Q. El campo eléctrico existe en un punto, esté o no esté Q sub 0. ¿Eso qué significa? Que para entender la definición de campo eléctrico hemos ubicado en un punto P, a una distancia r de la carga Q, que es la carga que produce el campo eléctrico, hemos ubicado una carga de prueba Q sub 0 con carga positiva. Esto nos ha ayudado a entender la procedencia del campo eléctrico, su definición. Sin embargo, si en ese punto donde ubicamos Q sub 0 no ubicamos ninguna carga de prueba, igual el campo eléctrico en ese lugar existe, ¿sí? Y puede ser calculado con la expresión del vector campo eléctrico que tenemos en este cuadro amarillo. El vector campo eléctrico y el vector fuerza eléctrica tienen la misma dirección y sentido. Si la carga Q es positiva, entonces el vector campo eléctrico y el vector unitario tienen la misma dirección y el mismo sentido, como ilustramos en esta situación. En cambio, si Q es negativa, como es esta situación, entonces el vector campo eléctrico y el vector unitario tienen la misma dirección, pero tienen sentidos opuestos. Miren, el vector unitario señala hacia acá y el vector campo eléctrico señala en sentido opuesto. Y la carga Q debe ser mucho mayor que la carga de prueba, que la carga Q sub 0. ¿Por qué? Porque así, entonces Q sub 0 no va a afectar la distribución de carga en Q. Por lo tanto, el campo eléctrico no se va a alterar por la cercanía de Q sub 0 a la carga Q. Para comprender mejor la importancia que tiene el hecho de que Q sub 0 sea en magnitud muy inferior al valor de la carga Q, entonces analicemos lo siguiente. En este gráfico tenemos la carga de prueba Q sub 0 y la carga Q. Esta carga Q tiene la carga distribuida uniformemente, a pesar de que Q sub 0 se encuentra en la proximidad, se encuentra cerca. Por ejemplo, si muevo la carga Q sub 0 a otro lugar a la misma distancia de la carga Q, entonces el campo eléctrico en esta situación, ¿sí?, es igual al campo eléctrico en este lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sucede que la distribución de la carga en Q es uniforme. Entonces, a la misma distancia, la fuerza eléctrica va a ser la misma. Q sub 0 es la misma, por lo tanto, el campo eléctrico moviéndose en una trayectoria a igual distancia del centro de la carga Q, entonces el campo eléctrico no cambia, ¿sí? Esa es la gran importancia entonces de que Q sub 0 sea inferior en magnitud
a la carga Q, es tanto que actúe como una carga puntual. Insisto, en una carga carente de dimensiones, o sea, sin dimensiones, con una carga demasiado pequeña. Obviamente esa carga que consideramos pequeña, en la literatura pueden decir infinitesimalmente pequeña, pero se sabe que infinitesimalmente pequeña es imposible, porque la carga eléctrica más pequeña se conoce y es la unidad fundamental de carga. Entonces no puede ser infinitesimal, pero sí puede ser tan pequeña como la unidad fundamental de carga. Ahora observemos la situación en que la carga de prueba Q sub 0, la cual llamaremos Q sub 0', es comparable en magnitud a la carga Q. Ahora, tenemos que en la proximidad de la carga Q sub 0' a la carga Q, entonces se redistribuye la carga, ¿sí? La carga deja de estar uniformemente distribuida. Y ocurre esto. Obviamente hay una repulsión entre cargas positivas. Entonces da pie para que las cargas positivas de esta esfera llamada Q, de carga Q, entonces se orienten y se concentren o estén en exceso del lado izquierdo, alejándose lo más posible de la carga Q sub 0'. Por lo tanto, podemos afirmar que la carga de prueba sí está afectando la distribución de la carga Q y también va a afectar su campo eléctrico. Ahora imaginemos que esta carga Q sub 0', entonces vamos a ubicarla en otro lugar a igual distancia de la carga Q. En este punto, la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba Q sub 0' es diferente a la fuerza eléctrica que ejerce la carga Q sobre esta carga de prueba si está en este punto. ¿Por qué? Porque mire que la carga está distribuida de forma diferente, ya no es uniforme, ¿sí? Entonces, esta diferencia en la fuerza eléctrica en este punto, comparada con este punto, hace que el campo eléctrico, hace que este campo eléctrico, ¿sí?, en comparación con este campo eléctrico, sean diferentes, ¿sí? Por lo tanto, se rompe la igualdad, ¿sí? Ya no hay igualdad como si la hubo en el primer caso que analizamos.